Así es como funciona la naturaleza. Un segundo eres un formidable depredador, temido tanto en el mar como en tierra, y al siguiente eres tú mismo una víctima, y no de un depredador más grande, sino de una concha diminuta. Sí, bienvenido a la realidad de los tiburones. Hay conchas Anelasma squalicola que se alimentan de tiburones. Esta concha es solo 2,5 centímetros de largo. Se adhiere al costado del tiburón y succiona los nutrientes. Parece que la concha ha dado recientemente el salto evolutivo del filtrado de alimentos al parasitismo y aún conserva muchas de las características de su vida anterior. Por ejemplo, estas conchas siguen teniendo las antenas que otras especies utilizan para filtrar el agua, pero ahora no tienen ninguna función. La Anelasma squalicola se adhiere a la carne, como lo hacía en las rocas, lanza un órgano especial en su interior y come. Y come de forma bastante extraña. El hecho es que a un par de milímetros de profundidad de donde se adhiere la concha hay una fuente casi inagotable de alimento, es decir, tejido y sangre. Pero la Anelasma squalicola no los come, nadie sabe por qué. Además, por alguna razón, nunca hay inflamación en los lugares donde se adhiere. Así que lo más probable es que el tiburón ni siquiera perciba el parásito como tal, sino como una nueva parte del cuerpo. Pero en general, esas conchas no hacen mucho daño ni aportan beneficio, lo que no se puede decirse de los percebes de las ballenas. Se adhieren a las ballenas, pero no para alimentarse del propio animal. Más bien, los percebes utilizan a las ballenas para acelerarse, filtrando pasivamente el alimento con sus antenas mientras la ballena se desplaza de un lugar a otro. Esta relación difícilmente puede calificarse de acuerdo mutuamente beneficioso, al menos porque la ballena no puede hacer nada con los percebes pegados a ella. Sin embargo, a veces las ballenas los utilizan como armadura, o como arma, aumentando el poder de impacto durante las batallas por las hembras o en los combates con las orcas. Al mismo tiempo, algunas especies de conchas pueden simplemente aumentar la resistencia que el huésped experimenta al nadar, lo que las convierte en parásitas. Se han observado algunas ballenas raspando percebes del casco de los barcos. Es posible que los parásitos sean una molestia después de todo, ya que las ballenas quieren deshacerse de ellos. Por cierto, se considera que una ballena jorobada puede llevar hasta 450 kilos de conchas. Parece una masa enorme, pero en comparación con su propio peso, que alcanza las 30 toneladas, las conchas pasarán más o menos lo mismo que una capa extra de ropa. En algún momento pensé, qué bueno es que las conchas no se peguen a la gente. Y entonces Steve me contó la historia de un tipo llamado Chris Johnson que descubrió un extraño crecimiento en su palma. Y sí, era un percebe. Todo el mundo se sorprendió. Los médicos, el propio Chris y probablemente también el percebe. Naturalmente el parásito fue extirpado y Chris tuvo que pasar por una larga y dolorosa recuperación. Por un lado, no es tan doloroso para la ballena. Por otro lado, existe la teoría de que las ballenas se varan a la costa precisamente por los parásitos, no por la culpa de los percebes. Esta teoría apareció en la década de 1970, cuando se publicó un artículo sobre 23 ballenas encontradas muertas en la costa. Todos, excepto 2, tenían pequeños parásitos parecidos a gusanos en el oído medio y en las cavidades sinusales, y eran muy numerosos. Los científicos especularon que los parásitos hacían que las ballenas fueran parcialmente sordas, y por tanto, incapaces de orientarse. ¿Te acuerdas de la ecolocalización, verdad? Además, las ballenas tenían los estómagos vacíos, lo que llevó a los científicos a concluir que los pobres también tenían dificultades para cazar. Pero al menos las ballenas no llevan los xenomorfos dentro. Me refiero a los diminutos crustáceos del género Phronima, conocidos vulgarmente como anfípodos Pram, y son realmente espeluznantes. Matan el plancton, se comen sus entrañas y luego se desplazan por el océano en la fría cáscara muerta que deja el plancton como si fuera un barco. Y estos crustáceos no solo matan, sino que atraviesan a sus víctimas con sus garras delanteras, royendo su interior gelatinoso, dejando suficiente tejido para proporcionarles flotabilidad. Más tarde, el anfípodo Pram pone huevos en lo que antes era plancton y el ciclo vuelve a empezar. Al hacerlo, la cría sale a través de lo que queda de su cuerpo anfitrión. ¿Te recuerda a Alien? Y no es casualidad. Se rumorea que los anfípodos Pram influyeron en el diseño de la reina de los monstruos alienígenas. Probablemente se trate de una leyenda cinematográfica, pero no lo hace menos aterrador al anfípodo Pram. No creas que esta historia del xenomorfo marino es lo más aterrador del vídeo de hoy. Es cierto que es espeluznante, pero todavía hay suficientes tramas en los océanos del mundo para las películas de terror. Así, en la década de 1990 se capturó un marrajo de más de 400 kilos, es decir, uno realmente enorme. Pero la verdadera sorpresa aguardaba en el interior del tiburón. Cuando abrieron el marrajo, encontraron 2 anguilas en su corazón. Literalmente,
Las dos anguilas llevaban tiempo viviendo en el corazón del tiburón y, por alguna razón, ni el tiburón ni las anguilas se molestaban por la situación. Los científicos no han podido averiguar cómo llegaron las anguilas a tanta profundidad, pero sí han podido identificar su especie. Resultaron ser las anguilas Simenkelis parasitica. Se sabe que esta especie utiliza sus poderosas mandíbulas y dientes para introducirse en peces más grandes como parásito. Pero una cosa es instalarse en algún lugar bajo la piel y otra muy distinta es llegar al corazón. Y las pruebas demostraron que las anguilas estaban vivas cuando el tiburón murió. Tal vez habían entrado por las branquias y, por lo tanto, habían entrado en el corazón, donde se alimentaban de sangre y se sentían bien, sin intención de salir. Más tarde, en 2008, se informó de otro caso de este tipo. ¿Y sabes que existe una expresión mariposas en el estómago? La usamos para describir enamoramiento o cuando nos sentimos nerviosos. Me pregunto qué significa anguilas en el corazón. ¿Y sabes qué? El mero hecho de que un tiburón pueda estar descansando en el fondo de algún lugar y tener dos anguilas nadando en sus branquias no es lo más espeluznante. El hecho es que unas anguilas conocidas comúnmente como los tiesos son capaces de más que eso. Cuando son devorados, los tiesos pueden escapar del estómago de un depredador cortándolo con la punta de su cola. En la vida normal, esta cola ayuda a los peces a excavar el fondo marino, pero en situaciones de emergencia puede funcionar como un bisturí. Solo que no pueden salir fuera del estómago, se atascan y se momifican en la cavidad intestinal. Ahora imagina que eres un tiburón blanco, un formidable depredador que nada por el océano en busca de presas, a veces con una música siniestra. Pasas nadando por delante de una manada de las palometas, pero no te van a tener miedo. En cambio, las palometas comienzan a perseguirte a ti. No solo te siguen, sino que se frotan contra tu cola como si hubieras pedido un tratamiento de spa y te hubieras olvidado de él. Pero es más probable que sean las palometas las que utilicen el tiburón como piedra pómez, deshaciéndose de sus propios parásitos y bacterias. Este es un comportamiento bastante común y las sesiones de exfoliación pueden durar desde 8 segundos hasta más de 5 minutos. A veces se frota un pez, otras veces 100 a la vez. Y si a algunos tiburones les da igual que los peces se froten con ellos, a los demás les molesta mucho. Los puedo entender, a mí tampoco me gusta que me toquen los desconocidos, y menos si empiezan a frotarse contra mí. Pero en los océanos del mundo no existe la distancia social, así que los tiburones tienen que retorcerse y bucear para librarse de las palometas. Los depredadores no intentan comerse este pececillo, consume demasiada energía. Los tiburones prefieren presas que no tengan que perseguir, así que tienen que soportar. Pobrecitos. Cabe decir que hay otros peces que se mantienen cerca de los tiburones, pero los depredadores no tienen nada en contra. Estos son los peces piloto. Los tiburones no solo toleran su presencia, sino que incluso la agradecen. A cambio de la protección, el pez piloto libera al tiburón de parásitos y restos de comida. El nivel de confianza entre los animales es tan alto que el pez piloto incluso nadará dentro de la boca del tiburón para sacar trozos pegados de algo comestible. A veces se encariñan mucho entre ellos. Se sabe que si se captura a un tiburón y se arrastra a un barco, el pez piloto lo sigue durante un tiempo, a veces hasta 6 semanas. Aunque tal vez los peces no puedan ver la diferencia entre un tiburón y un barco. Pero cuando se trata de algunos parásitos marinos, se perciben como algo lejano, incomprensible, algo que solo debería alarmar a las criaturas marinas y que por tanto no despierta mucha simpatía en los humanos. Pero, ¿qué piensas sobre los piojos? Este problema es un problema humano, pero los piojos, inesperadamente, afectan a los salmones. Los piojos de mar son los copepodos muy pequeños que han aprendido a comer salmón para sobrevivir. Evidentemente no pueden comer el pescado entero como los osos, debido a su pequeño tamaño. Pero los piojos hacen exactamente lo que se espera de ellos. Se alimentan de babas, piel y sangre. Esto hace que los peces sean más susceptibles a las bacterias, los virus y los hongos. Al fin y al cabo, los piojos dejan pequeñas heridas tras su comida. Los daños en la piel también afectan al equilibrio salino del pez. Si hay demasiados piojos de salmón, pueden incluso matar al pez. Probablemente la gente no habría sabido que el salmón tenía problemas tan graves si no lo criaran con el fin de venderlo. Los piojos de mar son malos para el negocio, así que decidieron combatirlos. Al principio la gente utilizaba productos químicos y medicamentos. Luego decidieron que no era tan buena idea y empezaron a meter a los peces en baños calientes. Lo digo en serio. Metían los salmones en un tanque de tratamiento con agua salada calentada. Su temperatura era de 34 grados centígrados. Los piojos tardaban unos 30 segundos en morir y caerse. Pero cuando los investigadores estudiaron el asunto, descubrieron que los peces en realidad sentían dolor. Tuvieron que abandonar los baños calientes. Ahora, las granjas de salmón están rodeadas por una valla.
Cuando oí hablar por primera vez de las vallas que protegen de los piojos, pensé que era una tontería. Quiero decir, son diminutos. ¿Cómo van a ayudar aquí las vallas? Resulta que ayudarán si son vallas eléctricas con una corriente débil. Crea un campo electromagnético que afecta a los piojos del salmón en su fase larvaria para que no puedan adherirse al pez. Hasta ahora este método funciona. Al menos los científicos no han descubierto todavía que al salmón no le gustan las vallas. Sin embargo, existe otra opción para este caso con los peces de la especie Labroides thyrophagus. Estos pequeños peces nadan junto al salmón arrancando los piojos de mar y comiéndolos. Esta es la forma más fácil y segura. No solo los salmones sufren de piojos, los delfines también los tienen y realmente tenemos que sentir pena por estos parásitos. La vida no es fácil para estos piojos. Para sentirse bien necesitan aferrarse a un anfitrión, comer bien y encontrar a alguien cercano para aparearse. Sin embargo, los delfines son tipos resbalosos y muy rápidos, y los científicos aún no saben cómo consiguen sobrevivir sus piojos. El objetivo principal de estos piojos es minimizar la probabilidad de ser arrastrados por el movimiento del huésped. Para excavar en la piel y aferrarse a ella, los piojos han desarrollado cuerpos aplanados, garras afiladas en las patas y vientres espinosos. Se esconden en los pliegues de la piel y en otros lugares relativamente protegidos, tratando de permanecer cerca de las vías respiratorias, alrededor de los ojos y en las comisuras de la boca. Se encuentran piojos similares en las ballenas, pero los piojos de las ballenas están mucho más cómodos. Hay mucho espacio y la velocidad de huéspedes es baja, por lo que se reproducen activamente. Una ballena puede tener miles de piojos en su cuerpo. Sin embargo, los científicos afirman que un parásito macho que vive en un delfín es muy afortunado si consigue encontrar siquiera una hembra en su vida. Aparentemente, la mayor parte del tiempo los piojos de los delfines solo intentan no caer. Por lo tanto, en general, los delfines no sufren mucho por la presencia de los parásitos. Por término medio, hay menos de 5 piojos por individuo, y algunos solo tienen un parásito a la vez. Bueno, estos son piojos muy solitarios. Hasta luego.